Los años 70 fueron duros para muchas familias negras, y la lista de la compra cuando el dinero escaseaba contaba una historia de supervivencia y dignidad. Aquellos productos estiraban cada dólar mientras mantenían la mesa llena y las tradiciones vivas. Hoy, parte de lo que llenaba esos carritos ha desaparecido de las estanterías. Y el motivo es más profundo de lo que parece. Habla de cambios en la economía, en los gustos, en la disponibilidad de ciertos cortes y, sobre todo, de cómo una comunidad convirtió la escasez en ingenio. Cada elección en el mercado era, a la vez, un ajuste práctico y una declaración silenciosa de orgullo. Detrás de cada paquete barato había una lección aprendida en casa. No se trataba solo de llenar el estómago, sino de sostener una memoria culinaria que venía de lejos. Madres, padres, abuelas y abuelos transmitían técnicas, tiempos de cocción y sazones que convertían lo modesto en memorable. Esa sabiduría cotidiana, pasada de voz en voz, es la que mantiene vivo este relato. Huesos del cuello y codillos de jamón. Comprar neck bones y ham hocks para dar sabor a las alubias y las verduras era la manera más inteligente de convertir ingredientes baratos en platos increíbles. Eran cortes asequibles porque mucha gente los pasaba por alto, pero las familias negras sabían lo que valían. Un solo codillo de jamón transformaba una olla de collard greens o de habas mantecosas en algo rico y reconfortante. Los huesos del cuello, cocidos a fuego muy lento, soltaban un fondo profundo que hacía especial hasta la comida más sencilla. Para muchas familias no eran simples recortes económicos. Eran esenciales que las conectaban con la cocina sureña transmitida de generación en generación. Madres y abuelas enseñaban a sus hijos a sazonar y a cocinar estas piezas con maestría, convirtiendo lo que otros veían como restos en piezas centrales del almuerzo dominical. El aroma de los neck bones hirviendo llenaba la casa de calidez y consuelo, anunciando que en la mesa habría conversación larga y pan para mojar. Hoy, los neck bones y los codillos han subido de precio, pero entonces fueron herramientas de supervivencia que alimentaban a todos sin romper el presupuesto. Aquella habilidad para extraer sabor de lo humilde es, todavía hoy, un símbolo de resistencia cultural y de una forma de cocinar que honra cada parte del animal. Pan del día anterior. Pasar por la sección de pan con descuento era una parada fija para quienes necesitaban estirar el gasto semanal. Las panaderías rebajaban hogazas que seguían estando perfectamente buenas, solo un día por detrás de su punto óptimo. Para muchas familias negras en los 70, era una forma fácil de ahorrar sin sacrificar calidad. Aún servían para sándwiches, y si estaban un poco secos, eran perfectos para tostadas francesas o pudín de pan. A los niños no les importaba, sabían que sabía igual al tostarlo con mantequilla. Algunas familias congelaban varias barras para alargar su vida durante la semana y organizar mejor los desayunos y meriendas. Ir al estante de descuentos no era motivo de vergüenza. Era práctico e inteligente. Las madres enseñaban que pagar el precio completo cuando el pan del día anterior funcionaba igual no tenía sentido. Ese hábito se convirtió en motivo de orgullo porque demostraba ingenio para manejar un presupuesto ajustado. Además, el pan del día anterior invitaba a cocinar sin desperdiciar. Crotones para las ensaladas, migas para empanar, rellenos que daban cuerpo a guisos. Cada rebanada encontraba su destino, y en ese aprovechamiento había también una ética doméstica. No tirar, reimaginar, dar una segunda vida a lo que todavía alimenta. Hígado y mollejas de pollo. Comprar hígado y mollejas como proteína económica era una elección común cuando había que alimentar a muchos con poco. Eran cortes baratos porque a mucha gente les resultaban fuertes o desconocidos, pero las cocineras negras sabían prepararlos. El hígado se solía remojar en leche para quitarle el amargor, y luego se freía con cebolla hasta dejarlo tierno y sabroso. Las mollejas se limpiaban, se sazonaban y se freían crujientes o se cocían a fuego lento en salsa hasta ablandarlas. Para los niños, comer hígado y mollejas formaba parte de la vida, aunque no siempre fuera su plato favorito. Los padres recordaban que proteína es proteína, y que esos cortes los mantenían fuertes y sanos. Eran comidas saciantes que demostraban que no hacían falta filetes caros para poner buena comida en la mesa. Las abuelas, en especial, tenían recetas prodigiosas que marcaban la diferencia, con tiempos medidos a ojo, y ese toque secreto que nadie replicaba igual. En torno a la sartén humeante se aprendían también modales y paciencia. Mientras el hígado chisporroteaba, se contaban historias de la infancia y se hablaba de deberes y de sueños. La cocina era aula y refugio, y aquellos platos eran la lección perfecta de cómo la técnica doma los sabores intensos hasta volverlos queridos. Leche en polvo. Usar leche en polvo en lugar de leche fresca fue un sacrificio que muchas familias asumieron para ahorrar. La leche fresca era cara y se estropeaba pronto, mientras que la leche en polvo podía quedarse meses en la despensa y costaba una fracción. Las madres mezclaban el polvo con agua, agitaban y lo vertían en el mismo envase de siempre.
Los niños notaban la diferencia porque el sabor era más fino y algo distinto, pero aprendían a beberla de todos modos. Para cereales, para cocinar y para hornear, cumplía su función, aunque no fuera igual que la leche de siempre. Algunas familias la mezclaban con un poco de leche fresca para mejorar el sabor y estirar aún más el presupuesto. La elección no era tacañería, era asegurar que hubiera leche en casa cuando el dinero apretaba. Las quejas no cambiaban nada, así que los niños se adaptaban y seguían adelante. Y si el paladar protestaba, la creatividad hacía lo suyo. Batidos con fruta madura, cacao cuando había, o la leche tibia con una pizca de vainilla para las noches frías. La despensa mandaba, pero la imaginación abría camino para que cada vaso resultara más amable. Queso y crema de cacahuete de los programas de ayuda. Recibir el famoso commodity cheese y la crema de cacahuete gubernamental fue la realidad de muchas familias negras que luchaban por llegar a fin de mes en los 70. Llegaban en cajas sencillas, con etiquetas sin adornos, distribuidas a través de programas federales de asistencia. El queso venía en bloques grandes, a menudo de más de 2 kilos. La crema de cacahuete, en botes genéricos y generosos. El queso era espeso, cremoso y fundía de maravilla, ideal para sándwiches a la plancha o macarrones con queso. La crema de cacahuete era suave y contundente, perfecta para bocadillos que mantenían a los niños saciados toda la jornada escolar. No había vergüenza en aceptarlo. Todos hacían lo posible por salir adelante. Vecinos y familiares compartían lo que recibían, creando comunidad y apoyo en tiempos difíciles. Los niños no le daban vueltas. Sabía bien y les llenaba. En muchas cocinas, aquellos ingredientes se convirtieron en base de recetas familiares. Galletas de cacahuete para vender en fiestas de la iglesia, salsas de queso para coronar verduras. Así, lo que llegaba en caja sin marca terminaba siendo parte del sabor del barrio. Fatback para sazonar y para grasa de cocina. Comprar fatback, esas tiras gruesas de grasa de cerdo, era esencial para mantener el sabor en los platos con un presupuesto ajustado. Se derretía en la sartén para obtener la grasa de freír del día a día y se guardaba para más adelante. Un trocito en la olla de alubias, de berzas o de col aportaba un sabor ahumado y profundo, como si hubiera estado cocinándose todo el día. Para quienes no podían permitirse mantequilla o aceites caros, el fatback era un básico que nunca faltaba. Las abuelas guardaban tarros de esa grasa en la estufa para freír pollo, hacer pan de maíz o saltear verduras. Los trocitos crujientes que quedaban al derretirla, los cracklings, se comían como picoteo o se espolvoreaban sobre los platos para sumar sabor. Era economía circular antes de que tuviera nombre. Nada se descartaba. La grasa rendía más de una comida. El sabor se transfería de un guiso a otro y con cada cucharada se reforzaba esa sensación acogedora de hogar que empieza en la cocina. Rabo de res antes de que fuera un lujo. Comprarlo cuando nadie lo quería era una jugada maestra para quienes sabían cocinarlo. En los 70, el rabo de res era un corte despreciado y baratísimo. Los carniceros se lo quitaban de encima encantados y las familias negras lo recibían con gusto. Requería cocciones largas y pausadas para quedar tierno, pero el resultado era un guiso espeso y sustancioso, de sabor festivo. La carne se desprendía del hueso tras horas de hervor, y el caldo quedaba denso y cargado de gelatina. Muchas familias lo reservaban para los domingos o reuniones especiales porque, aunque fuera barato, sabía a lujo. A los niños les encantaba la salsa servida sobre arroz o puré, para no dejar ni una gota. Madres y abuelas guardaban celosamente sus recetas, cada cual con su toque de especias y verduras. Con el tiempo, ese corte, despreciado, se puso de moda y subió de precio. Pero en aquel entonces, el rabo simbolizaba un triunfo silencioso. Saber elegir, saber esperar, saber transformar. Era paciencia hecha plato. Grits en bolsas a granel. Comprar sémola de maíz en bolsas grandes era un salvavidas para llenar estómagos sin vaciar la cartera. Venía en sacos sencillos que podían durar semanas o meses, según el tamaño de la familia. Una ración costaba muy poco y admitía 1000 variaciones según lo que hubiera en la cocina. En el desayuno se servía caliente con mantequilla, sal y pimienta, o con un poco de azúcar para quienes la preferían dulce. La sémola que sobraba se vertía en una bandeja, se dejaba enfriar, se cortaba en porciones y se freía para otra comida en la semana. También funcionaba como guarnición de la cena junto a pescado frito, chuletas o verduras. Su versatilidad y bajo coste la convirtieron en un imprescindible. Las abuelas enseñaban a cocinarla sin grumos, con el agua justa y el punto perfecto. Ese movimiento de muñeca constante, la cuchara dibujando círculos en la olla, era casi un ritual. Aprender a leer la textura, a saber cuándo añadir sal o cuándo bajar el fuego,
se convertía en un pequeño arte doméstico que pasaba de generación en generación. Patas de cerdo para el domingo. Servir patas de cerdo en la comida dominical era una tradición que convertía un corte humilde en plato especial. Eran baratas porque muchos no sabían prepararlas o las veían poco apetecibles. Las familias negras habían perfeccionado su cocción durante generaciones. Requerían una limpieza cuidadosa y una cocción larga y lenta, a menudo con vinagre, cebolla y especias, hasta que la carne quedaba tierna y el caldo sabroso. El resultado era un plato lleno de carácter que se esperaba con ganas después de la iglesia. Algunas familias las encurtían para un bocado ácido que se conservaba en tarros durante la semana. Para los niños, comer patas de cerdo era toda una aventura, despegando la carne de los huesos con paciencia y disfrutando cada mordisco. Madres y abuelas ponían su sello en recetas inolvidables. En torno a esa olla, el domingo se hacía más lento. Se servían platos humeantes, se repetía sin pudor y siempre sobraba un poco para el día siguiente, porque el reposo afinaba los sabores. Era cocina que unía, que pedía compartir. Verduras enlatadas de marca blanca. Llenar el carrito con latas genéricas era una decisión práctica que ahorraba dinero en cada compra. Las marcas conocidas eran más caras, y las blancas ofrecían lo mismo por mucho menos. Etiquetas blancas, letras negras y nombres simples como judías verdes, maíz o guisantes, sin fotos ni marketing. Con presupuestos ajustados, el ahorro se notaba, sobre todo al llevar varias latas. Una vez calientes y bien sazonadas con mantequilla, sal y pimienta, sabían tan bien como cualquier otra. Las madres sabían arreglar esas verduras con cebolla, bacon o fatback para que parecieran caseras. A los niños no les importaba la etiqueta si el plato estaba rico. Comprar genérico no era recortar, era ser listo con el dinero. Además, las latas eran garantía contra los imprevistos, una tormenta, un turno extra, una semana en la que el mercado quedaba lejos. Abrir, calentar, sazonar y listo. La despensa bien abastecida era tranquilidad. Potted meat y salchichas de Viena. Acumular potted meat y salchichas de Viena era una forma baratísima de asegurar proteína en la despensa. Esas latas pequeñas costaban muy poco y aguantaban meses sin estropearse. El potted meat, suave y untuoso, funcionaba en galletas saladas o pan blanco. Las salchichas de Viena, precocidas y en su líquido, se comían tal cual o se calentaban en un momento. Para los niños eran casi un capricho, especialmente cuando se doraban en la sartén hasta quedar crujientes por fuera. Los sándwiches de potted meat eran un almuerzo frecuente, fácil y suficiente para aguantar la jornada escolar. Con mostaza, mayonesa o salsa picante ganaban sabor. No eran delicatessen, pero cumplían su propósito cuando el dinero faltaba. En picnics modestos o en meriendas rápidas antes de hacer los deberes, estos enlatados daban la cara. Eran el recurso de resuelve ya, esa carta segura cuando el hambre apretaba y el reloj no perdonaba. Harina de maíz para pan y frituras. Comprar cornmeal a granel era esencial para quienes dependían de estos básicos para alimentar a todos. La harina de maíz era barata y versátil. Con ella salía un pan de maíz esponjoso que casaba perfecto con berzas, frijoles y guisos. Una bolsa duraba semanas y daba base a incontables comidas y guarniciones. El pan de maíz, recién salido del horno o de la sartén, con mantequilla derritiéndose, era un fijo en la mesa. Las sobras se desmigaban en leche para el desayuno o se usaban en el relleno de las fiestas. También era la clave para rebozar pescado, ya fuera bagre, merluza o perca, antes de soltarlo en la grasa caliente. El crujiente dorado que dejaba la cornmeal convirtió el pescado frito en el favorito de los fines de semana. Cada abuela tenía su receta, algunas con un punto de azúcar y otras austeras y saladas. Ese dorado perfecto era una firma. Al primer bocado, crujía por fuera y quedaba tierno por dentro. Puro confort. Y de fondo, la sartenada cantando como un metrónomo del hogar. Espaldas y cuellos de pollo para caldo. Comprar backs and necks, las espaldas y los cuellos del pollo, era la manera frugal de levantar caldos nutritivos a partir de las partes más baratas. Los carniceros las vendían por poco porque traían poca carne, pero su valor real estaba en el sabor. Con paciencia se obtenía un caldo dorado y profundo que se convertía en base de sopas, arroces o bolitas de masa. Se cocían durante horas hasta que los trocitos de carne se soltaban del hueso. Con cebolla, apio y zanahoria, se estiraba aún más la olla para que alimentara a todos varios días de la semana. Era el sabor que reconfortaba en días fríos y cuando alguien en casa se sentía mal. Ese caldo también era estrategia. Se congelaba en frascos, se etiquetaba y daba vida rápida a cualquier resto de arroz o de verduras.
Un fondo bien hecho es medio plato resuelto, y quienes lo sabían rara vez se quedaban sin recurso. Legumbres secas a granel. Comprar alubias y guisantes secos por libras fue una de las decisiones más inteligentes para estirar el presupuesto en los 70. Costaban muy poco, y bien hechas, una sola libra daba de comer a una familia durante días. Black-eyed peas, frijoles pintos, habas de lima y alubias blancas eran habituales en la despensa y solo pedían agua, sazón y tiempo para transformarse en platos contundentes. Había que remojarlas la noche anterior, pero la recompensa era una olla espesa y sabrosa que pedía arroz o pan de maíz al lado. Eran comidas saciantes, nutritivas y profundamente satisfactorias, aunque baratas. Para muchas familias negras, las legumbres eran más que un alimento económico. Estaban enlazadas a la herencia culinaria del sur. El día de Año Nuevo nunca faltaban los black-eyed peas de la buena suerte, y los domingos solía haber una olla burbujeando en el fuego. Con cada hervor lento se cocinaba también la paciencia. Se probaba la sal a mitad de cocción, se añadía la hoja de laurel justa, se conversaba mientras la casa olía a hogar. Era tiempo invertido que volvía en cucharadas de consuelo. Manteca de cerdo para hornear y freír. Comprar lard era necesario cuando se buscaba una grasa de cocina asequible y duradera. Venía en cubos blancos y costaba mucho menos que la mantequilla o el aceite vegetal. Con manteca se freían pollo, pescado y chuletas, logrando un dorado crujiente que todos adoraban. También era clave para hornear, dejando los bizcochos, tartas y masas con una textura hojaldrada que se deshacía en la boca. Las abuelas juraban por la manteca y por cómo nada más lograba ese punto. Un solo envase podía durar semanas, usándose con mesura pero con eficacia. Algunas familias incluso la hacían en casa a partir de grasa de cerdo, guardándola en tarros para el mes. Era lo normal de la época, y nadie se lo pensaba dos veces. Ese sabor y ese crujido justificaban su sitio en la cocina. La manteca enseñaba otra lección: la técnica importa. La temperatura adecuada, el tiempo justo de fritura, el reposo del rebozado. Pequeños detalles que, sumados, convertían lo cotidiano en algo memorable. Kool-Aid como bebida de diario. Beber Kool-Aid era la realidad de muchas familias que no podían tener siempre zumos o refrescos en casa. Los sobres costaban centavos y con uno se preparaba una jarra entera para todo el día. Las madres mezclaban el polvo con agua y azúcar para un trago dulce y de colores que los niños adoraban. Rojo, morado y naranja eran los favoritos, y más de una vez hubo debates sobre cuál era el mejor. El Kool-Aid se convirtió en la bebida de cada comida, del desayuno a la cena, siempre esperando en la nevera. Algunas familias lo hacían bien dulce, otras reducían el azúcar para estirar el sobre. No se vivía como un sacrificio. Sabía bien y todo el vecindario lo tomaba. Para los padres era una forma sencilla y barata de dar a los niños algo que les gustaba sin arruinarse. Y entre jarra y jarra se aprendían matemáticas de la economía del hogar. ¿Cuánto azúcar quedaba? ¿Cuántos sobres para el fin de semana? ¿Cómo repartir para que alcanzara? El vaso de colores también enseñaba a planificar. Spam y hash de carne en conserva. Tener Spam y corned beef hash en la despensa era la manera de asegurar proteína cuando el dinero apretaba de verdad. Eran carnes enlatadas asequibles, estables y listas para convertirse en comida en minutos. El Spam se cortaba y se doraba hasta quedar crujiente, perfecto con huevos en el desayuno o en un sándwich al mediodía. El corned beef hash se calentaba en la sartén hasta que los bordes quedaban tostados. Para los niños, ambos podían ser sorprendentemente sabrosos si se cocinaban y se sazonaban bien. Algunas familias estiraban el hash con patatas y cebolla para que rindiera más. No era comida elegante, pero era fiable y estaba allí cuando la carne fresca no era una opción. Las madres valoraban cómo ayudaban a estirar el presupuesto y a mantener a todos alimentados. En noches de cansancio, cuando el reloj marcaba tarde y el hambre era puntual, estas latas eran el plan B que nunca fallaba. Un poco de pan, unos encurtidos, tal vez un huevo frito, y la cena quedaba resuelta con dignidad. Harina para galletas, salsas y algo más. Comprar sacos grandes de harina para hacer biscuits y gravy era esencial cuando el sueldo no alcanzaba. Se vendía en bolsas de 2, 5 o 10 kilos y podía durar semanas, según cuánto se horneara en casa. Los biscuits eran un básico del desayuno, hechos a mano cada mañana y servidos calientes con mantequilla, mermelada o salsa de salchicha. El olor en el horno era la señal de que venía un buen plato. La harina también servía para tortitas, dumplings y para el rebozado del pollo y el pescado.
Saber hornear desde cero era un saber valioso que ahorraba dinero y llenaba estómagos. Las abuelas enseñaban a hijas y nietas a medir a ojo y a sentir la masa con las manos. Los biscuits que sobraban se comían durante el día o se reservaban para la cena para recoger salsas y jugos. Con cada hornada, la casa se templaba y la mesa se hacía más grande. Compartir pan es compartir tiempo, y esos discos dorados eran un gesto cotidiano de cariño y de cuidado mutuo. Chitlins en temporada de matanza. Comprar chitterlings durante la temporada de matanza del cerdo era tradición y necesidad en el sur. Eran intestinos de cerdo que requerían una limpieza exhaustiva y una preparación cuidadosa. Eran baratos porque muchos los encontraban poco apetecibles, pero las cocineras negras habían convertido su elaboración en un arte. El proceso de limpieza era largo y laborioso, con múltiples enjuagues y atención al detalle. Después se cocían durante horas con cebolla, ajo y especias hasta quedar tiernos y sabrosos. El olor era intenso e inconfundible, llenando la casa y a veces el vecindario. Para muchas familias, los chitlins eran un plato especial reservado para fiestas y reuniones. Los niños tenían sentimientos encontrados. Algunos los amaban y otros no superaban el aroma. Ese plato, tan discutido, reunía a la familia en torno a la mesa con risas y bromas entre bocados. Y aunque no todos repetían, todos entendían que había algo más que comida en el centro. Una costumbre que afirmaba identidad y memoria. Caballa y sardinas en lata. Abastecerse de caballa y sardinas enlatadas era una manera barata de asegurar proteína cuando el pescado fresco no se podía pagar. Esas latas costaban poco y venían cargadas de nutrientes, una opción práctica con presupuestos estrechos. La caballa se podía pasar por un poco de harina de maíz y freír, logrando un bocado crujiente que casi recordaba al pescado recién capturado. Las sardinas se comían muchas veces directamente de la lata, sobre galletas saladas con salsa picante o mostaza para un tentempié rápido. Algunas familias mezclaban caballa enlatada en tortitas de salmón para estirar la receta con pan rallado, huevos y condimentos. A los niños les tocaba acostumbrarse al olor potente, pero muchos acababan queriendo ese sabor salino y briny. Las madres agradecían que en la tienda de la esquina siempre hubiera latas y que no se echaran a perder, una garantía cuando el dinero se acababa. Entre semana, cuando el tiempo era corto, estas latas abrían la posibilidad de una comida completa con muy poco. Un poco de arroz, una ensalada sencilla y ya había plato. La sencillez, bien sazonada, también alimenta el alma. Este es el legado de una cocina que convirtió cada dólar en sustancia y significado. No solo fue supervivencia. Fue ingenio, comunidad y orgullo puestos al fuego lento hasta volverse historia viva.